¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren bien, y me alegra decirles que ya estoy de vuelta. Listo y preparado para traerles nuevos fics, tanto de diferentes autores como de mi propia autoría. No solo de My Hero Academia, sino también de otras franquicias. Pero para hacer un regreso como es debido, ¿qué tal si empezamos con un fic de la franquicia con la que empecé este canal? Así es, hoy les traigo un nuevo What If de My Hero Academia, que espero que les guste tanto como a mí. Una historia con un concepto tan simple, pero a la vez tan interesante y tan bien llevado. Un ¿qué pasaría si Izuku y Bakugo cambiarán de roles? Donde Midoriya es el afortunado que nace con un poderoso don y Bakugo no tiene la misma suerte. Una historia donde Bakugo mostrará que aún sin un don, no se rendirá en su sueño de ser el héroe número uno, y donde Izuku nos enseñará que el poder no corrompe, sino que demuestra el verdadero ser de una persona, y mostrará cómo es él realmente. El link del autor estará en la descripción para los que quieran continuar con la historia, e ir a apoyar al creador. Ahora sí, los dejo con la teoría del día de hoy, sin antes decirles una última cosa, y es que todo estará bien, porque ya estoy aquí. Cambio de circunstancias creado por Freaks Resumen. Dos amigos de la infancia con el sueño compartido de convertirse en grandes héroes. Uno de ellos es bendecido con un poderoso quirk que prácticamente garantiza su éxito, mientras que el otro no tiene ningún quirk y se le dice constantemente que un héroe sin quirk no es más que un sueño equivocado. Esta es la situación que se utiliza comúnmente para describir a Katsuki Bakugou e Izuku Midoriya. Pero ¿qué pasaría si esos roles se cambiaran? ¿Qué pasaría si fuera Katsuki quien creciera sin peculiaridades e Izuku con el poderoso quirk? ¿Cómo cambia eso? ¿Quiénes son? ¿Y esos cambios se convertirán en algo más significativo en el futuro? Sin embargo, una cosa es segura. Katsuki hará todo lo que esté a su alcance sin ser conocido como alguien inútil. Notas. Hola, un pequeño aviso antes de comenzar la historia. El único cambio principal que estoy haciendo en la historia antes del canon es que Izuku obtiene un quirk y Katsuki no. Por supuesto eso cambia algunos eventos en su historia de fondo, pero solo es causado por esa diferencia principal, como todo lo demás. Tampoco estoy intercambiando sus personalidades, pero tampoco manteniéndolas iguales. Eso es todo, espero que disfrutes la historia. Capítulo 1. Creencia. Texto del capítulo. Todo empezó con un juego sencillo, una competición inútil e inofensiva. Saltar piedras, ya que el concepto es muy fácil de entender para los 4 niños que participan en él. Coge una piedra de aspecto elegante, tírala hacia el lago e intenta hacerla rebotar. El ganador fue quien logró hacer que la roca llegara más lejos, o rebotara más. Siempre hubo algunas discusiones al respecto cuando alguien la hizo saltar 5 veces, pero no cubrió tanta distancia. Sin embargo, esos argumentos solo se presentaron para determinar el segundo lugar, ya que un tal Katsuki Bakugo siempre salió victorioso en el juego, 14 veces jugado, 14 veces ganado. A diferencia de Izuku Midoriya, eterno perdedor del juego, la única vez que logró hacer rebotar la roca fue en su primer lanzamiento, donde la piedra se le resbaló de las manos y cayó al suelo detrás de él. Actuaciones similares en otros juegos le habían valido al niño el apodo de Deku, de inútil. Pero la 15ª vez que jugaron fue bastante diferente. Katsuki hizo su lanzamiento habitual, incluso rompió su récord por un pequeño margen, haciendo 2 rebotes más que antes. Sin embargo, el lanzamiento de Izuku cruzó el lago, prácticamente volando sobre el agua. Todavía no hubo rebotes, pero nadie allí se concentró en eso. «Wow, ¿viste a esos tipos?». El entusiasmo del chico prácticamente irradiaba desde él, mirando a la distancia, tratando de ver si podía detectar la roca que acababa de lanzar. Lo hice volar. Mientras los otros 2 niños estaban deslumbrados por esa exhibición, Katsuki simplemente se quedó estupefacto, sin entender cómo Deku, de entre todas las personas, logró hacer eso. Incluso siendo el más inteligente entre el grupo de niños de 4 años, le tomó un tiempo juntar 2 y 2. Una peculiaridad, Deku tuvo una peculiaridad antes que yo lo hice. «Wow, eso es increíble», dijo uno de los otros niños. Fue en el 15º juego de saltar piedras que Izuku manifestó su peculiaridad por primera vez, la capacidad de atraer y repeler. También fue allí donde Katsuki dijo algo que atormentaría sus recuerdos hasta el día de hoy. PFFT, eso importa. Si crees que Deku's quirk es genial, espera y verás cuánto más increíble será el mío. Le diagnosticaron Kirkles exactamente un mes después de ese día, y una vez que el médico dijo que su sueño de convertirse en un héroe probablemente sería solo eso, un sueño, solo pudo escucharse a sí mismo diciendo esas palabras.
Al principio, durante el primer año aproximadamente, nada parecía ser diferente. Él seguía siendo el líder de la manada, por así decirlo. Él abrió el camino a través del bosque, decidió qué juego iban a jugar y él. Sin embargo, hubo una diferencia notable. La presencia e importancia de Izuku a los ojos de los demás. Incluso si Katsuki estaba liderando el camino, se dio cuenta, los demás en realidad no lo estaban siguiendo a él, sino a su amigo de la infancia. A medida que Izuku comenzó a saber más sobre su peculiaridad, otros comenzaron a tomar nota de ella. Y así notaron cada vez más la falta de uno de Katsuki. Todos menos Izuku, que parecía ajeno a la situación, trataban siempre a todos como siempre lo había hecho. Luego, un año después, se produjo el catalizador que hizo que cambiara. Oye, ¿por qué seguimos saliendo con Katsuki? Uno de los miembros del grupo lo dijo abiertamente a pesar de que Katsuki estaba allí para escucharlo. ¿Eh? Izuku no ocultó que no entendió la pregunta. Vamos, Izuku, no tiene peculiaridades. Papá dice que ese tipo de personas son como monos comparados con nosotros. El otro completó la lógica de su amigo. ¿Qué diablos dijiste? Katsuki pisoteó hacia ellos en un intento de intimidarlos para que se retractaran. Respondieron manifestando sus peculiaridades, dedos largos y alas respectivamente. Dijimos que eres un mono. La rubia no se dejó intimidar en lo más mínimo, por eso y estaba a punto de honrar su amenaza tácita antes de que el cuarto miembro del grupo se interpusiera entre ellos, respirara profundamente y con una sonrisa se volviera hacia los dos. Bueno, si piensas eso, entonces puedes jugar sin nosotros. Pero tampoco podrás jugar con nosotros nunca. Ahora, show. Luego les hizo señas para que se fueran, activando su Kirk, haciendo que el pequeño gesto los alejara. Desde entonces, su grupo de amigos quedó reducido a un par de amigos. ¿Por qué Katsuki recordaba esos recuerdos casi una década después? Él no lo sabía, tal vez era porque estaban a punto de comenzar su último año de escuela secundaria y eso podría significar que no se verían tan a menudo como lo hacían ahora. La idea de perder el contacto con tu mejor y único amigo no era atractiva. Incluso si el nerd insiste en decir que puedo llegar a los Emiratos Árabes Unidos. Skady fue a mirar por la ventana, no era mucho, la vista no era tan buena y el aire no era tan fresco, pero se sentía mejor que acostarse en su cama sin hacer nada. El cielo estaba azul y nublado, hacía una temperatura agradable, el nerd le saludaba justo al lado de la ventana, que estaba ubicada en el segundo piso. Katsuki miró fijamente a dicho nerd, que actualmente flotaba cerca de él, un nerd que seguía saludando con una sonrisa. Y luego procedió a lanzar una goma de borrar directamente hacia la cabeza de Izuku, rebotó en su frente y la rubia logró atraparla antes de que cayera al suelo. Oye, eso fue malo. Mientras decía eso, de alguna manera perdió el equilibrio en el aire, tratando tanto de reequilibrarse como de mantener la altitud. ¡Guau! Y que estés fuera de mi ventana es espeluznante. Él gritó de vuelta. ¿Quién carajo te hizo pensar que era una buena idea? ¿Y desde cuándo puedes volar? Estaba a punto de llamar. Me enteré de que podía hacer esto la semana pasada y, pensé que sería un poco. ¡Guau! Sigue intentando reajustarse en el aire mientras habla. Un poco gracioso si así fue como te enteraste, pero necesito más práctica, así que por favor dame un poco y aquí creo que voy a caer. Poniendo los ojos en blanco ante la exhibición, agarró el brazo de su amigo y lo atrajo hacia su habitación, donde Izuku soltó cualquier método que estuviera usando para levitar y cayó sin contemplaciones al suelo. Gracias, Kak-chan, dijo con la cara todavía plantada en el suelo. No puedes permitir que arruines las flores de la bruja. De alguna manera ella me culpará por eso. Ahora levántate, vas a ensuciar el suelo. Ya es bastante malo que entres con los zapatos puestos, no necesitas que te escupan también lentamente. Izuku se levantó y rápidamente escaneó la habitación. ¿Por qué? Katsuki no lo sabía, era solo una habitación. Una cama, un escritorio, una batería, una mesita de noche, un estante, un armario y un puff. Es cierto que la batería era llamativa, pero sabía que Izuku la había visto más que suficientes veces en todas sus visitas anteriores. Es solo mi habitación, no como si no hubieras estado aquí antes. Tu colección creció. Izuku señaló el estante, el de las figuras, acercándose a él, y una vez que lo hizo, se quedó quieto. En realidad, ¿cómo lo hiciste? Esta es una figura de debut original. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Y por qué no me lo dijiste? La misma vieja tienda, un tipo la vendió ayer. Solo uno. Simplemente no llegaste a tiempo. Su voz estaba infinitamente menos interesada en la figura que tenía su amigo.
Ay, Izuku miró con nostalgia la figura de Olmig que transportaba a varias personas. ¿Cuánto tengo que pagarte por ello? Solo para ti, nerd, 3 veces la economía global realmente valoraba tanto la cifra. Ga. Lo consiguió principalmente porque sabía que Izuku lo quería desesperadamente. Absolutamente. Lo conservaría durante al menos un año antes de siquiera considerar regalárselo al nerd. Quizás. Sí, eso es justo. Ahora, ¿por qué estás aquí? Cruzó los brazos. Normalmente no vienes a mi casa sin avisar solo por diversión, Kacchan, así es como tratas no solo a un invitado, sino también a tu mejor amigo. Eso es muy triste. Izuku suspiró mientras se dejaba caer sobre el puff. Deja de fingir que estás herido y simplemente responde la maldita pregunta, imbécil. Su amigo de la infancia dejó caer la fachada y sonrió. Me tienes. Bueno, ya no pondré a prueba tu paciencia. Metió la mano en su mochila y sacó un cuaderno, abriéndolo hasta unas páginas que contenían algún tipo de régimen de entrenamiento. ¡Tada! Encontré esto. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es UA, pensé que podríamos probarlo. Parece realmente confiable y muchos profesionales lo han usado. Creo que Eraserhead también utilizó alguna variante de este, aunque la fuente al respecto es un poco dudosa y, ya lo sabía. Katsuki interrumpió antes de que Izuku se adentrara en su murmullo. Además, ¿no te dije que descubriría cómo convertirme en un héroe por mi cuenta? Él inició el régimen hace apenas una semana y fue un infierno. Incluso vomitó solo con una de las carreras. Pero tal como dijo el nerd, era legítimo, sabía con certeza que Death Arms lo usaba. No le importaba si Eraser Something también lo hacía o no. Sí, lo hiciste, pero un poco de ayuda no hace daño. Todo el mundo necesita una mano a veces. ¿Y yo necesita eso? Izuku reconoció una trampa cuando la vio, y esa pregunta era tan grande que tuvo que tomarse un buen segundo para formular su respuesta. Tal vez. No siempre, incluso admito que en realidad no lo necesitas ahora mismo, pero, todavía quiero ayudar. Siempre quiero ayudar a la gente, incluso si no es necesario. Si ese no fue el mejor resumen que su amigo Katsuki haya escuchado jamás, no sabía cuál era. Quizás lo mismo, excepto que con un añadido demasiado interesado en analizar a las personas y sus peculiaridades en algún punto intermedio. Bueno, no quiero tu ayuda, maldito nerd. Sea peculiar o no, voy a acabar con la competencia por mi cuenta. Esa era la idea de todos modos. Hacerlo sería otra cuestión completamente distinta. Izuku simplemente sonrió, se puso de pie antes de decir, está bien, pero todavía tenemos un poco más de un año antes de que hagas algo de eso. Caminó hacia la ventana, probablemente para salir. Oh, otra cosa, espero que esto no suene insensible ni nada, pero, por favor, no pienses que tener una peculiaridad es importante. Realmente no lo es. Las personas son personas, pase lo que pase. ¿Qué clase de tontería moral de grado elemental es esa? Katsuki preguntó, sin impresionarse. El tipo en el que realmente creo. Él respondió con pura sinceridad. Lo que sea, no te caigas por la ventana al salir con nada más que un saludo y una sonrisa. Izuku se fue, descendiendo lentamente por la ventana, mucho más elegante que eso. Después de un par de segundos, Katsuki lo cerró, dejándose caer nuevamente encima de su cama. Alrededor de un año, ese era el tiempo que le quedaba para prepararse. Ser el más fuerte, no ser derrotado nunca. El mundo fue cruel por darle semejante sueño y, sin embargo, no tenía poder real para realizarlo, pero eso estaba bien. Lo usaría, porque si había algo que Katsuki había aprendido a disfrutar, era hacer algo que la gente le decía que no podría hacer y luego meterles el dedo medio en la cara. Tener esa motivación por sí sola le hacía creer que podía hacerlo. A la mañana siguiente, Katsuki se despertaba temprano para seguir con ese ridículo entrenamiento que había encontrado. Siempre comenzaba con esa carrera absurda que le hacía vomitar. Fue a un parque cercano para correr allí, era lo suficientemente grande para ello y apenas había gente allí por las mañanas. Aunque por eso se sorprendió al ver a Izuku sentado en un banco cerca de la entrada, vistiendo un chándal azul claro. Oh. Hola Kacchan, dijo Izuku mientras contenía un bostezo. Estaba claro que no estaba acostumbrado a despertarse tan temprano. ¿Por qué carajo estás aquí? Entrenamiento. ¿Sabes? Te hablé de la rutina ayer. Ese no es el punto, maldito nerd. Katsuki cruzó los brazos. ¿Por qué estás aquí, esperándome, cuando nunca acordamos un momento y un lugar para esta mierda? Esperándote. En realidad no. Honestamente, ni siquiera sabía que usarías este parque, y estoy sentado aquí porque todavía estoy medio dormido en este momento.
Subestimé mucho lo temprano que eran las 6 de la mañana. Si hubiera sabido que estarías aquí, me habría ido a otro lugar. ¿Y por qué carajo es eso? Primero preguntas por qué estoy aquí, luego por qué querría estar en otro lugar. Recibiendo señales contradictorias. Izuku se rió un poco de su propio humor. Pero en serio, pensé que te enojarías si aparecía para entrenar contigo después de todo ese asunto de los voy a matar yo solo. Está bien, es justo. Probablemente Izuku tenía razón, Katsuki tuvo que admitirlo, y no le gustaba que su amigo supiera de alguna manera cuál iba a ser su proceso de pensamiento. Como sea, estás aquí. Será mejor que te unas a mí. No voy a tomármelo con calma solo para que puedas alcanzarme. Gracioso, Izuku se puso de pie y miró a su amigo con el desafío claro en sus ojos. Creo que esa es mi frase. Katsuki le devolvió la mirada con una sonrisa cruel. Te arrepentirás de eso. Y así, el fuego de la competencia se incendió. Muchas veces eso fue algo bueno, ayudó a las personas a tener otra razón para esforzarse por mejorar, para ser mejores. Otras veces, no tanto. Tal fue el caso de esta temida carrera. Porque el objetivo ya no era simplemente completar la carrera, sino que se torció para hacerlo más rápido que el otro participante. La moderación tal vez hubiera sido una opción para aquellos con la cabeza más fría. Sin embargo, se trataba de adolescentes cuyos sueños implicaban convertirse en el héroe número uno por una razón u otra. Fue por eso que una vez terminada la carrera, poco después se desplomaron en el suelo, jadeando como si se les hubiera privado de los beneficios del aire durante toda su vida, con los pulmones y las piernas ardiendo, y con la imperiosa necesidad de vomitar el desayuno que acababan de tomar. Sin embargo, fue increíble aunque antes de preocuparse por todo eso, ambos dijeran al mismo tiempo. 55-37. Antes de permitirse vomitar detrás del arbusto más cercano o gritar joder. Lo más difícil posible. Wow, maldita sea, es realmente difícil. Dijo Izuku entre pantalones, mientras usaba su mano para limpiarse vilmente de la boca. ¿Tú, crees? No, esta mierda es fácil. La voz de Katsuki era tan áspera como el papel de lija, razón por la cual bebió una botella entera de agua después de escucharla. Pasan otros 5 minutos solo para recuperar el aliento. Oye, nerd, no dijiste los milisegundos. Eso hizo que Izuku mirara su teléfono, y la aplicación de cronómetro todavía mostraba los resultados de cómo le tomó completar la carrera. Punto 95 segundos. Ja. Punto 11. Toma eso, cabrón. A pesar de perder, Izuku sonrió. Todo fue muy divertido, una diversión agonizante, pero divertida al fin y al cabo. Ganaré mañana entonces. Katsuki simplemente criticó la idea. Como si respiró profundamente y después de un breve momento de reflexión, preguntó. ¿Por qué hacer esto? ¿Entrenar? No eso. Este es un programa muy difícil, lo has buscado, así que sabes que la mayoría de la gente lo elige a los 17 o 18 años como mínimo. No tengo la opción de esperar hasta entonces si quiero llegar a esa maldita escuela, pero lo haces. Ambos sabemos que puedes llegar allí solo con Kirk. Decide no puedo querer estar en forma también. Podría haber sido eso, pero eso se hace por casi cualquier cosa. Yo aprendo a cocinar, tú también quieres aprender y la tía te enseña. Mi mamá me pone a practicar batería, de repente quieres aprender 1 o 2 instrumentos y el tío te deja tomar algunas clases de música. Cada cosa que hago y de la que te he hablado, tú también quieres intentarlo. ¿Por qué? Por eso no le contó a su amigo que ya estaba usando el programa antes, porque sabía que se involucraría en él de una forma u otra. Izuku miró hacia el cielo, pensando un rato antes de mirar hacia atrás a su amigo. ¿Me creerías si te digo que fue solo para poder hacerlo? Tendré que explicar más que eso. No tomo lo que es esencialmente un porqué como respuesta es una razón tonta. Lo admitió con una sonrisa, permaneciendo en silencio por un rato antes de continuar. ¿Recuerdas a Deku? ¿Ese viejo apodo? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Bueno, yo era Deku. Un Deku realmente no podía hacer nada. Creo que fui el último de nuestra clase en aprender a contar correctamente. Pero tú eras todo lo contrario. Siempre recogía las cosas muy rápido y conseguía conseguirlas rápidamente. Yo no, siempre me llevaba un tiempo más poder hacerlos. Él soltó una risa. Es tonto y mezquino, pero, cuando me di cuenta de eso, no sé, solo quería asegurarme de que no adquirieras muchas más habilidades que yo antes de que no pudiera ponerme al día, para demostrar que podía hacerlo. Ahora lo hago porque estoy acostumbrado en serio. Esa es una maldita razón tonta.
Sin decir lo contrario, el chico no era el más inteligente. Pero es divertido aprender cosas nuevas y he aprendido algunas cosas que no haces. Como dibujar y analizar cosas. Qué lástima que el trato que hiciste con el diablo para enterarte de eso último te obligara a tener ese estúpido murmullo que haces. Katsuki bromeó. Oye. No lo es eso malo. No voy a discutir si quieres mentirte a ti mismo, podría haber dicho simplemente que me gusta aprender cosas, ¿es así como vas a devolver mi honestidad? Sí. El rubio puso los ojos en blanco. Vamos, la carrera no es lo único que tiene este programa, lo sé, Izuku dejó escapar un suspiro antes de volverse hacia su amigo. ¿Quieres ver quién termina el set primero? PFFT. Como si hubiera alguna duda, seré yo. De alguna manera, a pesar de los dolores musculares que les causó la competencia, no se arrepintieron de intentar superar al otro. Izuku se sorprendió por el relativamente poco tiempo que les llevó a acostumbrarse al programa. Eso no significaba que ahora lo estuvieran superando rápidamente, sino que ahora no sentían la agonía de 1000 soles corriendo por sus cuerpos después de que terminó el día, y considerando que el examen de la UA estaba a solo 11 meses de distancia, eso era una buena señal. Al menos así se sentía Izuku. Todavía tenía ganas de desplomarse después de las carreras, pero al menos ahora no vomitó su desayuno. También se estaba acostumbrando más a las primeras horas de la mañana. Lo cual era bueno, supuso que tal vez UA, al ser una escuela tan prestigiosa, podría tener algunos momentos en los que fuera necesario estar despierto a una hora tan temprana. Pura especulación, sí, pero estaba buscando cualquier beneficio que pudiera obtenerse de ese entrenamiento. Sabía que el progreso era lento, pero cualquier cosa que le demostrara que no estaba perdiendo el tiempo era alentadora. Kacchan tenía razón. Si no lo estuviera haciendo, probablemente me habría conformado con una rutina más manejable. Cualquiera sea el caso, ahora se encontró ingresando a su escuela secundaria, todo mientras escribía notas sobre un ataque de villano que vio antes. Fue la primera vez que vio un Kirk que permitía a alguien transformarse en una versión gigante de sí mismo, también fue, casualmente, la segunda vez que vio prácticamente el mismo Kirk. Si bien ver a un héroe haciendo su debut fue algo que apreció, hubo una buena parte de él un poco desanimada porque el ataque de Kamui War fue interrumpido solo para darle al Monte Lady el protagonismo, parecía estar teniendo la situación bajo control, lo que planteó la pregunta de qué tan fuerte era la madera, porque ese villano podía romper el concreto si se veía correctamente lógicamente, eso tendría que significar que, si confiaba en que su técnica funcionaría, Kamui habría necesitado producir una madera que fuera más resistente que esa o tal vez estaba tratando de contener al villano para que no pudiera usar todo su poder bofetada. No es tan malo, mi culo. ¿No ves que la gente te está mirando? Dijo Kacchan mientras guardaba la mano en el bolsillo, echaba un vistazo al cuaderno y fruncía el ceño en una especie de frustración confusa. ¿Cómo carajo consigues tomar notas tan organizadas cuando hablas como un loco balbuceante? Es un talento. Izuku simplemente se frotó la nuca, donde acababa de recibir una bofetada. No dolió demasiado, pero aún así dolió. ¿Cómo puedes tener esa actitud y no poder quedarte más allá de las 10 de la noche para salvar tu vida? Su amigo acaba de hablar antes de regresar a su clase. Vamos, apenas llegaste a tiempo. Lo que significa que llegué a tiempo, concluyó sabiendo muy bien que ese no era el punto. Katsuki sabía que no debía responder a tal comentario. Las clases eran aburridas, incluso si Izuku intentaba decir que tenían algo de valor. No culpó a los profesores ni nada, estaban haciendo su trabajo bastante bien, pero eso no hizo que las clases se sintieran menos aburridas. Y Kacchan piensa lo mismo, pero probablemente diría que esto es solo una pérdida de tiempo solo porque ya es bueno en el tema. Sin embargo, cuando llegó la última clase del día, Izuku no se sintió aburrido. Fue incómodo. El profesor simplemente tuvo que hacer un pequeño acto sobre cómo todos en la clase iban a apuntar a una escuela de héroes, y luego simplemente tuvo que señalar a Izuku diciendo que estaba tratando de ir a los Emiratos Árabes Unidos. Solo él, sin mencionar a Kacchan. Al principio, simplemente se quedó callado, y luego el maestro comenzó a elogiarlo por sus buenas posibilidades de lograrlo. ¿Cómo era un estudiante tan estrella? Y qué honrado se sentiría la escuela si uno de sus estudiantes lograra graduarse de la UA como un héroe. Entonces, ¿por qué no mencionas a Kacchan? Las palabras salieron de su boca antes de que se diera cuenta. Bakugou. Ah, cierto, también escribió a UA como su escuela preferida. La reacción del resto de la clase fue inmediata.
Susurros y murmullos, todo mientras miraba al niño en cuestión, quien a su vez enviaba una mirada hacia Izuku. Si bien podía respetar un poco a la clase por tratar de mantener sus opiniones más privadas, estaban fracasando y la esencia del asunto aún podía escucharse con claridad. Espera, él, ¿en serio? Vamos, eso debe ser delirante. ¿Lo está intentando como héroe? Juro que con esa actitud y todo eso estaría mejor como portero en algún club o algo así. De ninguna manera, claro, tiene las calificaciones necesarias, pero debe ser consciente de que sin una peculiaridad, eso es solo un sueño y así sucesivamente. No lo entiendo, dijo Izuku. ¿Por qué recibo tu silencio y los elogios del maestro, mientras que Kacchan recibe tus susurros dudosos? ¿Hablas en serio, Midoriya? Komeda, un ojo se abrió mucho más alto que el otro para indicar duda, preguntó. Tu Kirk es fuerte y Bakugou no tiene ninguno. Eso es todo. ¿Eso es todo lo que importa? Según esa lógica, deberías recibir el mismo tratamiento para aplicar a cualquier curso de héroe con una peculiaridad que tú mismo digas que causa mareos y dolor de cabeza después de usarlo durante más de 1 minuto en total. ¿Me equivoco? Después de no recibir respuesta continuó. Si estás contento de intentarlo a pesar de los desafíos, eso es bueno, me alegro y espero que tengas éxito. Pero entonces no deberías disuadir a otros de hacer lo mismo, no más susurros. Sin embargo, solo por el resplandor que recibió sentimiento al volverse más intenso con él, supo que esto lo llevaría a otra discusión. Poco tiempo después, una vez terminada la clase, se encontró solo con Kacchan en el aula vacía, y su amigo parecía tan infeliz como pensaba. ¿Qué carajo fue eso? Kacchan exigió una explicación. Una excelente manera de iniciar la conversación. Lo siento, no podía soportar que pasaras desapercibido y dudaras así. ¿Entonces pensaste que sería mejor hablar por mí? No, la verdad es que no pensó mucho en absoluto. Apenas se dio cuenta de que empezó a hablar antes de hacerlo. Bueno, no lo estabas haciendo. Y definitivamente no pensó en eso antes de decirlo. Y no lo iba a hacer. Kacchan se enfureció. No valen la pena, si quieren equivocarse que lo hagan. Me aseguraré de que sepan que les estoy señalando con el dedo medio cuando sea grande. Esa actitud, Izuku podía admirar muchos aspectos de la personalidad de su amigo, pero ese poco de antagonismo que Kacchan tenía hacia todos los que dudaban de él no era uno de ellos. Más aún porque la única vez que su amigo parecía seguro de convertirse en un héroe era cuando era como un medio para fastidiar a quienes no creían en él. Estoy seguro de que solo necesitan saber lo motivado que estás. Sé que podrás lograrlo y sé que ellos también podrán verlo si les muestras, sé que quizás sientas que se lo merecen, pero los estás alejando al pensar en ellos de esa manera. No son malas personas, me importa un carajo si no lo son. Puede que sean santos por lo que a mí respecta, pero eso no cambia el hecho de que quiero que se den cuenta de que se equivocaron conmigo justo cuando ya es demasiado tarde. ¿No crees que eso es realmente mezquino? Simplemente los estás etiquetando felizmente como personas para demostrar que están equivocados cuando podrían ser tus amigos si les das una oportunidad. Desde que empezamos la secundaria apenas has hablado con ellos, no es de extrañar que duden de ti, porque no te conocen. TCH. Kacchan se dio la vuelta y salió. Me voy a casa solo. Esa era su manera de decir, no quiero hablar más de nada. Izuku suspiró y decidió dejarlo así. No era la primera vez que tenían este tipo de conversación. Kacchan estaba un poco arrepentido solo por la falta de fe de los demás. Sacudió la cabeza antes de salir de la escuela y se dirigió directamente a casa, permitiendo que su amigo se tomara su tiempo para refrescarse. Realmente quiso decir lo que dijo. Que toda la clase pudiera ver lo capaz que era Kacchan y aceptarlo como amigo, pero solo si Kacchan lo permitía. Izuku sabía que su amigo probablemente los trató así por algunos comentarios sobre su falta de peculiaridad que habían hecho cuando se enteraron, pero todos merecían una segunda oportunidad. Las personas son personas y las personas cometen errores. Él personalmente creía que estaba mal juzgar a las personas basándose en ellos, especialmente si pueden mejorar. En medio de su meditación, sintió un pequeño estruendo debajo de él, seguido de cerca por el sonido de una tapa de alcantarilla abierta detrás de él. Miró hacia atrás y vio una masa amorfa de lodo, que aparentemente le sonreía de lo que podría describirse como una manera depredadora. Un disfraz de tamaño mediano. ¡Perfecto! Con esas palabras, el lodo saltó hacia él, probablemente en un intento de atraparlo, sin embargo, a 5 metros de él, el individuo sintió una fuerza que lo impulsaba hacia atrás, haciéndolo volar lejos del niño.
Disculpe señor, no soy un disfraz, mi nombre es Izuku Midoriya. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo puedo ayudarte? Respondió con calma, esperando que esto condujera a una conversación más civilizada. ¿Qué? No importa, puedes ayudarme dejándome alejarme de ese tipo. El hombre, aún anónimo, intentó nuevamente la misma estrategia, solo para que los resultados fueran exactamente los mismos. Ese tipo. Izuku inclinó la cabeza. Eso no me dice mucho. Pero, por tu voz puedo decir que has estado corriendo durante bastante tiempo, eso más lo que acabas de decir deja en claro que estás huyendo de alguien, considerando que muchos héroes están patrullando actualmente la calle 3 cuadras más abajo, y pensaste que sería prudente usar las alcantarillas como una ruta de viaje. Al terminar de decir eso, el lodo intentó una vez más la misma estrategia, con los mismos resultados. No quería dar nada por sentado basándome en mi apariencia, pero como me atacaste, estoy seguro de que eres un villano. Probablemente sea un ladrón si los billetes que aún tienes en el cuerpo son una indicación. Así que ese tipo debe ser un héroe. Aunque, ¿puedo preguntar por qué recurrir al robo? ¿Está usted en una mala situación, señor? El ojo del villano del lodo se movió. Uf. Eres insoportable. Lo hice solo porque quiero, por eso. Fue esta vez cuando intentó algo diferente, extendiéndose lo máximo posible en un intento de rodear al estudiante en todas direcciones. Ya veo. Qué pena, no creo poder ayudarte entonces. Quizás el héroe que te persigue pueda hacerlo. Puedes ayudarme dejándome usarte. Como una ola, el líquido corrió hacia él desde todos los ángulos, sin embargo, cuando el lodo llegó a 1 metro del niño, encontró una especie de barrera que protegía a Izuku en una semiesfera. Uno de los ojos del villano apareció entre el lodo, mirando al adolescente, cuyos ojos estaban actualmente cerrados, su cabello moviéndose de manera ondulada a pesar de la falta de viento. Ejejeje. Ya veo. Eres uno de esos tipos mentales. Esta barrera tuya debe requerir mucha concentración. Pero ¿cuánto tiempo podrás seguir así? Lo suficientemente largo. Otra voz respondió para Izuku, una voz que el adolescente reconoció muy bien y casi le hizo perder la concentración. Texas, oh, joder, aplastar. Fue entonces cuando Izuku sintió una fuerte ráfaga de viento y un trozo de lodo que atravesó su barrera, empujado por el impacto del puñetazo de All Might. Cuando el niño abrió los ojos, vio el área en la que se encontraba casi completamente cubierta por el lodo, el villano ahora inconsciente gimiendo mientras estaba completamente esparcido por el impacto, y luego estaba All Might, vistiendo ropa informal y sosteniendo una botella de plástico en cada mano, arrodillándose y tratando de encajar el cuerpo del villano en dichas botellas. Me alegro de ver que estás bien, jovencito. Dijo el héroe, mirándolo mientras todavía llenaba las botellas. Pido disculpas por no haberte vigilado al instante, pero este sinvergüenza es resbaladizo, casi lo pierdo en las alcantarillas. Así que tengo que asegurarme de que contener él antes de que despierte. Es bastante, ejem. Izuku tosió cuando su voz sonó unos tonos demasiado altos para su gusto. Está bien. ¿Puedo conseguir no, espera, antes de eso, ¿necesitas ayuda? Los autógrafos podían esperar, lo que All Might dijo era correcto, el villano aún podía despertarse y huir. No te molestes, jovencito. Solo tengo que capturar el cuerpo principal. No debería llevar mucho tiempo, tal vez dar unos pasos atrás mientras tanto, solo para estar seguro. Su sonrisa pareció brillar aunque fuera por un momento. Puedo darte esa firma que pareces desear después de eso, no hay problema en absoluto. Asintiendo tontamente, Izuku hizo lo que se le pidió y, poco después, All Might tenía 2 botellas llenas de villano. Riendo, se acercó al joven y sacó un bolígrafo de su bolsillo. Ahora, ¿tienes un trozo de papel o algo más en lo que pueda escribir? Lo creas o no, escribir en cualquier superficie no es algo que pueda hacer. El símbolo de la paz bromeó. Además, un nombre estaría bien. Me parece mejor cuando un autógrafo va dirigido a una persona específica en lugar de simplemente escribir mi nombre, ¿no estás de acuerdo? Soy Izuku Midoriya. Podría utilizar mi cuaderno, señor. Oh. ¿Y puedes hacer otro para mi amigo, Kacchan? Pero ese no es su nombre, es Katsuki Bakugou, si usaras ese apodo me mataría. Dejó escapar una pequeña risa nerviosa mientras le entregaba el cuaderno al héroe. Devolviendo la risa, All Might rápidamente escribió 2 páginas antes de devolver el cuaderno a su fan. Izuku miró las firmas con ojos estrellados durante un buen rato, sin creerlo del todo.
Bueno, joven Midoriya, fue un placer, dijo Olmig mientras se estiraba, pero me temo que tengo que dejar a este malhechor en manos de la policía. Espera. Cerró rápidamente el cuaderno y sacó su teléfono. ¿Una foto? Jajaja, muy bien, tengo tiempo para eso. No exactamente, ver. Mi amigo y yo queremos ser héroes, un poco como tú de diferentes maneras. Pero él no tiene peculiaridades, así que no cree mucho en sí mismo. Aún así todavía se esfuerza mucho. Entonces, me preguntaba si podrías grabar algunas palabras de aliento. Izuku ofreció el teléfono con la cámara abierta para que Olmig pudiera grabar dicho vídeo. El héroe número 1 miró fijamente el teléfono celular durante un buen rato, antes de alejarlo suavemente, con el arrepentimiento claro en su rostro. Lo siento, jovencito. No puedo hacer eso con la conciencia tranquila. Ser héroe es un trabajo peligroso, no tengo dudas de que podrás lograr tus objetivos, considerando cómo te defendiste de ese villano, pero, ¿cómo habría actuado tu amigo en esa situación? Ahora imaginemos cuando no es solo su vida la que tiene que defender. Olmig meneó la cabeza. Es bueno soñar, pero uno debe fundamentar su futuro en la realidad. Al ver que Izuku no tenía nada que decir, Olmig se estiró brevemente una vez más antes de saltar. El adolescente permaneció allí, abrió el libro y vio los autógrafos, los mismos. Sin embargo, no se sintieron tan impactantes como antes. Casi hueco.